Bien, esta mañana aquí en Frente a Frente, el capitán retirado Billy Joya Amendola. Ya lo hemos visto después del 28 de junio, infinidad de enlaces donde aparece su nombre. Calcula que entre 15 y 20 millones y la mayor parte en su contra. Él ha publicado este libro y nos ha solicitado este espacio para hacer algunas aclaraciones. Y aquí va a abundar en detalles de lo que veíamos hace algunos minutos, sobre que el 6 de septiembre viajó a Colombia a contratar 120 paramilitares. 6 de septiembre del año 2009. Señor Joya. Don Renato, tomamos este caso como referencia de muchas denuncias que se hicieron en mi contra a partir del 28 de junio. Yo dije hace un instante que iba a mostrar la forma reiterada como Berta Oliva Guifarro ha actuado durante todos estos años manipulando y fabricando información en mi contra sin fundamento. En este caso lo hizo a dúo con un periodista europeo, en el cual interesantemente escuchamos de la propia voz de ella cuando dice: le hemos dado seguimiento a los viajes de Billy Joya a Colombia después del 28 de junio del 2009. Y le pregunto a Berta Oliva Guifarro, ¿a dónde están las evidencias de los seguimientos que usted dice haber hecho de mis viajes a Colombia? Después Berta Oliva dice: miramos 1 o 2 viajes que Billy Joya hizo a Colombia. Si está afirmando miramos, quiere decir que ella tuvo a la vista documentos migratorios, de ticket, de boletos que pudiesen verificar esa afirmación. Y nuevamente le lanzo el reto. Presente usted esos tickets, esos boletos y esos ingresos migratorios. Después dice: lo que tenemos son hechos. Yo le agregaría: lo que usted tenía y sigue teniendo, Berta Oliva, son hechos falsos que usted misma fabrica en complicidad, en este caso, con un periodista europeo. Finalmente, dice Berta Oliva, estamos ante denuncias fundamentadas y que no son inventadas. Yo vuelvo a preguntarle, ¿dónde está el fundamento, Berta Oliva, de sus denuncias? Si, por mi parte, y la Audiencia Nacional lo acaba de ver, presento un ticket aéreo, efectivamente del 6 de septiembre, porque sí estaba en el aeropuerto en esa fecha. Presento el pase de abordar con esa fecha. Y la diferencia entre su falsa afirmación y la mía, que esté evidenciada, es que no viajaba en Copa hacia América del Sur, sino que en Continental Airlines hacia la ciudad de Houston. Y finalmente, presento el sello migratorio el día 6 de septiembre, ingresando a la ciudad de Houston, y en el documento, mi libro, que además fue presentado ante la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, solicito y autorizo a la comisión para que pidan toda la información referente a mi persona de trámites migratorios en cualquier ciudad de Colombia para que verifiquen la falsedad de esa afirmación. Al final, Berta Oliva dice que yo no entiendo o que yo no sé, que no hay crimen perfecto. En este caso, Berta Oliva Guifarro, el crimen que no fue perfecto fue el suyo. Al reiteradamente, una vez más, manipular y fabricar una noticia en mi contra sin ningún tipo de fundamento, y la reto públicamente para que, así como ya lo estoy desmintiendo usted, presente las pruebas que no va a poder presentar, porque de principio a fin, Berta Oliva, es una absoluta mentira. Ese patrón reiterativo lo ha mantenido a lo largo de 15 años en mi contra. Y por ese patrón reiterativo de falsas denuncias, Berta Oliva viaja alrededor del mundo
recibiendo premios como el del gobierno de Holanda por su gestión en pro de los derechos humanos. Y le pregunto con todo respeto, ¿será que yo no tengo derechos humanos? En mi libro inscribo 26 páginas relacionadas con un caso en Olancho, donde Berto Oliva, a través de apoderados del COFADE, me acusa en 2 casos por más de 10 delitos. Está explicado con lujo de detalles en este libro. Y pueden accesarlo de manera gratuita a través de internet en www.billyjoya.com o en las librerías nacionales que va a estar a la venta. Se evidencian todos los detalles al extremo en el caso particular de las acusaciones en Olancho, de que el caso de la acusación del COFADE en mi contra fue puesto con 21 años de retardo. Desde que me acusó han pasado 9 años y bastó con que yo presentara una manifestación en el juzgado de Catacamas y en la Fiscalía del Estado para que el juzgado y la Fiscalía perdieran el interés jurídico en el caso. ¿Por qué? Porque una vez más puse en evidencia a Berto Oliva Guifarro y la historia está contada de principio a fin, completa en este libro. Bueno, terminemos con este asunto de su supuesto viaje a Colombia, en el que usted ha demostrado tanto en el video que produjo como en este relato que ha hecho, que el 6 de septiembre había el sello, pero del Departamento de Migración de Estados Unidos, que viajó a Nueva Orleans. A Houston. A Houston, que viajó a Houston. Pero se dice que por parte de Dick Emanuelson, el periodista, que cuando él entró a la sala internacional de espera, no vio a Billy Joya porque, como decía otro pasajero testigo de la entrada del hombre fuerte del 316, seguramente el golpista Freddy Nazar lo llevó a una sala personal, ya que Nazar es el dueño del aeropuerto Toncontín. Aquí aparece este relato, así como lo estoy leyendo en el libro, el informe BJ, segunda parte, 15 años después. ¿Qué sucedió? Dice el periodista, según relata la señora Oliva, que no lo vieron ahí, en esa parte del aeropuerto. Indicaba al inicio de este relato que el periodista Dick Emanuelson hizo una mancuerna con Berto Oliva Guifarro y se tiran entre los dos la pelota para cerrar el caso de la denuncia falsa. Ante el señalamiento que usted me hace, no es difícil entender que hoy en día en todos los aeropuertos del mundo hay salones VIP. Con esta tarjeta de crédito que yo muestro acá, uno de los beneficios que me da esta tarjeta de crédito es tener acceso a un salón VIP. Y efectivamente, en algunos casos, cuando hay que hacer esperas largas, uno sube al tercer piso mientras anuncian el viaje en el que uno tiene que partir. Si no me vieron en el común denominador de los pasajeros, obviamente es porque estaba donde la tarjeta me daba acceso. Y encima de eso, toman el nombre de un empresario sin ningún tipo de fundamento, con el propósito como que de refilón, tratar de darle esa trama a esa noticia fabricada, como dije ya, en mancuerna, entre el periodista Dick Emanuelson, extranjero, y Berta Oliva Guifarro. Lamentable, lamentable, porque lo que estoy diciendo acá nunca lo va a poder rebatir Berta Oliva. Y como acostumbra hacer siempre cuando la pongo en evidencia como farsante y mentirosa, es que se repliega y empieza a mandar cables alrededor del mundo que yo la estoy denigrando. Pero en realidad no tiene la capacidad, ni la altura moral de poder dar la cara y decir que yo no estoy en lo correcto. Ese ha sido el proceder de ella durante años. Y parte de todos esos 20 millones de enlaces de Internet están vinculadas a la acción permanente de trabajo que ellos hacen, creando falsas noticias, como sucedió después del 28 de junio. Y para otro ejemplo, noticia
de televisión, Billy Joya, responsable directo de crímenes de torturas y terror, José Manuel Zelaya Rosales. Para ese entonces, ya el expresidente no estaba acá. Y yo estoy convencido que lo sorprendieron en su buena fe, porque en mi página web, www.billyjoya.com, está el videocaso que explica, sin denigrar y con todo respeto a la humanidad del señor expresidente, por qué en este caso él cayó en una falsedad y en una mentira. Después, Patricia Rodas Vaca me hace responsable de capturas selectivas y menciona el caso particular de Milton Jiménez Puerto. Mire, Patricia Rodas Vaca, a mi criterio, fue la artífice después del 28 de junio del 2009 de generar las bases de toda esa ordalia cibernética bajo una sola estrategia. El pueblo hondureño en general, posiblemente en su mayoría, pudo verme el 28 de junio del 2009 en un programa televisivo de entrevistas a fondo, 30-30. Y esa presentación trajo como consecuencia la molestia y el enojo de la estrategia que tenían montados ellos. Y a raíz de eso, pensaron que era inteligente vincular el nombre de Billy Joya al gobierno de transición del expresidente Roberto Micheletti. Porque si estaban denunciando ellos al mundo que estaban habiendo violación a las garantías individuales en Honduras, nadie mejor para representar esa campaña que el mito de Billy Joya, que ustedes mismos han creado, sin fundamento, con manipulación y con todo tipo de falsedades. Billy, ¿recibió usted alguna propuesta para contratar 120 paramilitares después de los sucesos del 28 de junio? Yo lo que básicamente digo, que si alguien tiene la capacidad de leer esos 21 millones de enlaces, que como vimos ya, son todo tipo de señalamientos atroces y que han estado en las redes de internet y en las noticias durante casi 15 años, pienso yo que una persona que pueda ser calificada con todos esos señalamientos debería definitivamente tener una patología delincuencial, pero casi de nacimiento. Y en lo particular, lo que yo puedo decirle, que por lo menos de las personas que me conocen, no van a encontrar jamás esos rasgos de esa patología en mi persona. Y estoy obligado históricamente, por ese montón de denuncias y acusaciones, por mis hijos y por mi familia, a ser respetuoso de la ley al extremo. Porque el día que me cruce un semáforo como violación a un reglamento, automáticamente voy a estar justificando para ellos lo que han dicho durante todos estos años de mí. Como le vuelvo a repetir, no soy esa persona que ellos han construido como un mito alrededor del mundo a través de acciones como las que acabo de mostrar. Manipulación de información y noticias alrededor del mundo que hoy es muy fácil lanzarlas a través de las redes sociales. Billy, ¿qué hizo usted durante esos meses posteriores al 28 de junio? ¿Cuál fue su rol como ciudadano hondureño? ¿Qué hacía? Mire qué pregunta más interesante. Lo primero, a las 6 de la mañana me despertó la llamada de mi cuñado diciéndome, sacaron al presidente como noticia que se estaba dando. Inmediatamente encendí el televisor y me enteré del tema. Esa misma noche estuve haciendo un análisis político en condición particular como ciudadano, de lo que yo consideraba ejerciendo mi derecho de libre expresión de pensamiento, como lo hicieron cientos y miles de personas. Unos a favor y otros en contra de lo sucedido. Hice otra presentación 12 días después y al 13º, 14º día yo salí de Honduras con mis 4 hijos y con mi esposa, en principio para no volver. Ya para entonces la ciudad estaba pintada con mi nombre y con todo tipo de señalamientos y de injurias y calumnias en mi contra. ¿Por qué salió con su familia? ¿Por amenazas? En principio amenazas, y las 2 presentaciones que yo había tenido habían desencadenado la ordalia cibernética. En Venezuela me habían dedicado en la televisión oficial
del gobierno 4 programas completos. Ya Patricia Rodas y toda su gente estaban denunciando alrededor del mundo mi supuesta participación como ministro de Seguridad, como asesor de seguridad, ¿Lo fue? como consejero principal del expresidente Roberto Micheletti. ¿Fue consejero, fue asesor usted o...? Y en este libro defino y manifiesto que en ningún tipo de condición, directa ni indirecta, no fui ni asesor ni funcionario en ninguna categoría del gobierno del expresidente Roberto Micheletti Bahín. Me fui de Honduras para no volver. Y como no sabían que no estaba en Honduras, seguía rodando la bola con lo que usted leía, que yo le mandaba amenazas a esta señora del Visitación Padilla, y así sucesivamente. Pero no sabían que yo no estaba en Honduras. Cuando a final de cuentas se enteraron, toda esa ordalia de denuncias cibernéticas y periodísticas se transformaron en cero. ¿Desde qué punto de vista? El informe de la Comisión de la Verdad presentó su libro con 1.328 folios. Una comisión de Naciones Unidas con relatores extranjeros de derechos humanos redactó un informe especial después de recorrer Honduras y escuchar denuncias. Y el informe de la Comisión de la Verdad no hace un tan solo señalamiento en mi contra. Posteriormente, la Fiscalía del Estado presentó un informe en el 2010 ante el Congreso donde manifestaban 1.200 denuncias por violaciones a garantías individuales en el periodo 2009-2010. Mandé una carta a la Fiscalía. Solicitando y preguntando cuántas de esas 1.200 denuncias estaban vinculadas al nombre de Billy Joya. Aquí está la respuesta. En el libro, donde la Fiscalía del Estado da constancia que no se encontró ninguna denuncia en contra de Billy Joya en el periodo 2009-2010. ¿Cómo sustentar ahora todas estas denuncias del expresidente Zelaya, de Patricia Rodas, de Enrique Flores Lanza, de Berto Oliva, Enrique Santiago Romero, etcétera? Se quedaron sin fundamento. Sin embargo, el mito creció, porque sigo crucificado en redes sociales como el monstruo que ellos han querido convertir de mi persona. Esa es la realidad, Renato. Bueno, en esta parte usted demuestra que el 6 de septiembre de 2009 no viajó para Colombia, sino que tiene un sello ahí en su pasaporte que viajó para Houston, Estados Unidos. Es correcto. Esto está en la página 126 del libro El Informe BJ, segunda parte, 15 años después. Así me acusaron. Bueno, capitán, también leímos con detenimiento algunos capítulos de su libro, y específicamente en el capítulo vinculado al caso Madison López. Usted lo califica en su libro como un caso fabricado a la medida en su contra. Fíjese bien cómo lo califica, como un caso fabricado a la medida en su contra. Esto es una denuncia muy seria. ¿Puede una fiscalía del Estado fabricar un caso en contra de un ciudadano a sabiendas que éste podría ser inocente? Voy a ir a la pausa comercial y inmediatamente el capitán Joya aquí respondiendo a lo que le pregunto en relación a este libro que ya está en algunos lugares a la venta desde el domingo anterior.